Dios les bendiga mucho a todos. Vamos a continuar estudiando nuestro grupo bíblico de las cartas apostólicas. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es lo que la Biblia enseña con relación a la autoridad. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre amado, háblanos hoy, Señor. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Rompe esquemas, rompe moldes y ayúdanos a aprender de tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versos 21 al 23, dice la Biblia, hablando de Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y aquí nos está hablando de la enorme autoridad que ganó Cristo con todo ese sacrificio que hizo, que de por sí ya tenía muchísima autoridad, pero por su amor y su servicio, cómo está arriba de cualquier otra autoridad. Y entonces el pasaje nos muestra varios tipos de autoridades. Nos habla de la iglesia y también nos habla de autoridades en este mundo. Habla de señoríos, o sea, personas que tienen siervos. Habla de principados, príncipes, reyes, etc. Y cualquier tipo de autoridad es mencionada aquí. Y dice en muchos tiempos, en este siglo y en el venidero. Y entonces la Biblia nos está invitando a reflexionar en esa autoridad que tiene Jesús, que está sobre toda autoridad, pero también al mismo tiempo está reconociendo otras autoridades. Entonces vale la pena estudiar qué es lo que la Biblia enseña de la autoridad para poder nosotros ejercerla cuando Dios nos permita tenerla, porque todos en algún momento tenemos la oportunidad de ejercer autoridad. Muchas veces en tu casa, a lo mejor en un negocio, quizás en alguna opción de trabajo en el gobierno, en alguna oportunidad de servicio en tu cuadra, o si algún día eres funcionario de casilla, también puedes ejercer autoridad. Y a veces estamos en un rol social en el que muchas veces debemos de respetar a la autoridad, y también en otras nosotros mismos somos parte de la autoridad, y vale la pena entonces entender qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Y hablando de manera introductoria, hay una referencia comercial interesante sobre cómo hubo un cambio en el modelo de autoridad en una empresa, y me refiero a Toyota, los carros Toyota. Seguramente has visto muchos de ellos, o a lo mejor tú mismo tienes algún carro de esta marca, y es el fabricante más grande de autos a nivel mundial, y lo ha sido durante un buen tiempo. Y es interesante que cuando lees al respecto de ellos, uno de los pilares del crecimiento de esta empresa fue en base al cambio de modelo de autoridad. Y cuando ellos cambiaron su forma de ejercer la autoridad en las plantas de producción, mejoraron mucho su calidad, mejoraron la eficiencia, los empleados estaban más comprometidos, y lo hicieron de una manera temprana, antes que otros, porque luego se hizo tan famoso su sistema de calidad que muchos empezaron a ver cómo le están haciendo ellos y a copiar ideas. Y les fue bastante bien en ese sentido. Vamos a hablar un poquito de cómo era su modelo original. Antes del cambio en el sistema de autoridad en Toyota, ellos tenían un modelo vertical tradicional, donde la autoridad estaba concentrada en los supervisores. Y el trabajador, aquel que produce en la línea, pues solamente ejecutaba órdenes. Si el trabajador detectaba un error en el producto, pues muchas veces sentía que el supervisor lo iba a regañar, y entonces a veces ignoraba el error y lo dejaba pasar por miedo a represalias. El jefe controlaba, el operador obedecía, y la producción de los autos estaba priorizada en base al volumen de calidad. Hay que producir tantos carros, hay que producirlo, y más el volumen que la calidad del producto. Y entonces las consecuencias eran que había una serie de errores acumulados, había desperdicio, había un retrabajo costoso, había una cultura del miedo, y tenía una forma de llevar la fábrica, digamos, típica como ocurría hace años en muchos lugares. Y entonces cambiaron de modelo.
Y el nuevo modelo fue una autoridad distribuida, que es útil para mejorar la calidad y para generar una prosperidad sostenible que le fuera mejor a todos. Y pusieron un cambio revolucionario que fue cualquier operador puede detener la línea de producción. Ahora imagínate una armadora de autos. Depende de cuáles estemos hablando, ¿no? Algunas son más automáticas, otras son más manuales, etcétera. Pero algunas producen 20 carros por hora, algunas 60 carros por hora, algunas 90 carros por hora. Imagínate que produce, por decir algo, 60 carros por hora. Eso quiere decir que cada minuto sale un carro, sale un minuto. Ahora, que un operador pueda parar la línea es algo osado. Porque que tú pares la línea, estás deteniendo una producción que debería estar sacando cada minuto un carro, ¿cuánto le ganas a cada carro, no? Entonces, parar la línea es algo muy, muy, muy serio. Pues ellos pusieron unos botones a lo largo de toda la línea de producción de cualquiera puede detener la línea. Si hay un defecto, se detiene la producción inmediatamente y pusieron el sistema Andon, que después se hizo muy famoso, en donde el trabajador podía detener la línea, llamar al supervisor, resolver el problema de producción en ese momento, qué es lo que pasó, un punto de soldadura mal o algo, cualquier defecto que hubiera visto inadecuado en el carro. Y el operador entonces ya no es un ejecutor pasivo, sino tiene una autoridad real sobre la calidad. Y eso hace que haya una coordinación no tan vertical, sino horizontal, una comunicación constante y una responsabilidad compartida. Todos somos responsables de generar un producto de calidad. Y le dio muchos beneficios a Toyota. Tuvo un impacto en el orden, en la manera de hacer las cosas, en la prosperidad, y resolvieron muchos de sus problemas de calidad de origen y generaron un producto de reputación de calidad mundial. Y el líder se hizo un facilitador en vez de un controlador a través del miedo de la producción. No era una situación de anarquía donde no hay autoridad, sí había autoridad, pero de una manera compartida y a nivel mundial les fue de manera increíble. Y pues bueno, ya se empezó a estudiar por sistemas de calidad y demás, cómo lo hicieron ellos para mejorar tanto, etc. Y vemos cómo un cambio en un modelo de autoridad los hizo ser mucho más productivos. Nosotros podemos ser mucho más productivos en todas nuestras áreas si cambiamos el esquema del modelo de autoridad, si la logramos entender de una mejor manera. Y quisiera iniciar explicando qué pasa cuando tenemos una forma de autoridad mal manejada. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y en la historia, y vamos a ver algunos. Israel fue nominada por Dios para ser una nación teocrática, o sea que el que dirigiera la nación iba a ser Dios. Y así quería Dios que fuera, que ellos escucharan la voz de Dios, que ellos oraran, que ellos tuvieran algún problema, le pidieran a Dios, Dios levantara alguna solución para el problema. Pero de pronto Israel quiso decir, no, ya no queremos ser así, queremos tener un rey. O sea, un modelo de autoridad tradicional, de acuerdo a todas las naciones de su época que querían un rey. O sea, no queremos que tú, Dios, seas el rey, sino queremos un rey, alguien que sigamos, que lo hagamos como todas las naciones. Y Dios les dijo que iba a pasar. Y es interesante el pasaje, 1 Samuel 8, versos 14 al 17, dice: Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, y para dar a sus oficiales y a sus siervos, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos con ellos, y hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. O sea, está diciendo, eso que tú quieres te va a diezmar, te va a hacer que tú estés sosteniendo a la autoridad, te van a llenar de impuestos, se van a llevar a los mejores de ustedes, pero no para que crezcas tú en tu territorio, sino para que crezca el país, y van a empezar a haber un montón de abusos. Y eso que Dios les dijo que iba a pasar en Israel, ha pasado en todo el mundo. Cuando te pones a pensar en los grandes líderes autoritarios a nivel mundial, muchos de ellos están tristemente llenos de excesos. Por ejemplo, Nerón. Él tuvo una autoridad llena de muchas fallas. Fue malo aún con su propia familia y en su propia casa. Se acostó con su madre y más tarde la mató.
Asesinó a casi todos sus parientes cercanos para que nadie le pudiera competir y quitar el trono. Pateó a su esposa embarazada hasta dejarla sin vida. Castró a su esclavo Esporo y luego se casó con él. Y en otra ocasión él mismo se vistió como novia para casarse con otro esclavo, como si él fuera la mujer, por así decirlo, con su nación. Tocó la lira, así como jugándole al artista, mientras Roma ardía, incendiada. Utilizó a inocentes como antorchas humanas para alumbrar jardines. Y también le dio por ser artista, porque a veces cuando la gente empieza a tener niveles muy altos de autoridad, le gusta ser alabado y ser reconocido y que todo el mundo le esté aplaudiendo y diciendo, y le encanta ser el centro de todo. Y entonces organizó un show que duró días, en donde ya tenía un grupo manipulado de aplaudidores, como así hacen los autócratas, gente que no los cuestiona, que no les dice cosas que están mal, sino que van todo el tiempo aplaudiéndoles y alabándoles por todo. Y fueron a un auditorio a ver el desempeño de Nerón ahí en los artes que él tenía, y no podía salir del lugar. Incluso hubo mujeres que llegaron a dar a luz en aquel magno evento. Imagínate, ni siquiera para dar a luz podía salir, porque no se fuera a ofender y no te vayan a matar y a quitar la vida. Y es una locura cuando empiezan a levantarse las personas así, donde no puedes ni siquiera vivir tú, sino es vivir siempre alrededor de esa autoridad. Todo tenía que girar alrededor de él. Y empezó a cambiar los nombres de las grandes actividades de la nación, ¿no? Ahora los Juegos Olímpicos ya no eran Juegos Olímpicos, sino eran Juegos Neronianos, y las oportunidades que Dios le dio no las aprovechaba. Fue un feroz perseguidor de cristianos, mató al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, y fue una persona abusiva en la forma en la que él ejerció la autoridad, y Dios advertía de esos excesos en la Biblia que iban a venir por los hombres que ejercen mal la autoridad cuando no la conciben de una manera adecuada. Una autoridad inadecuada está basada en la soberbia e ignorancia de Dios. Éxodo 5, verso 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y aquí vemos que en el contexto que Dios no se había dejado sin testimonio con Faraón. Dios había hecho señales y prodigios, había hecho milagros y maravillas. Por supuesto que Faraón sabía quién era Jehová. Y muchas veces Dios le había mostrado que él podía hacer cosas maravillosas que solamente Dios podía hacer, pero aquel estaba endurecido y entonces desprecia a Dios. ¿Y quién es Jehová? ¿Y yo por qué voy a dejar ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo voy a dejar ir. Y empieza a navegar con bandera de ignorante para hacer lo que se le da la gana. Y eso pasó, y a final de cuentas no le fue nada bien a aquel faraón, como no le ha ido bien a muchos autócratas que se llenan de soberbia y desprecian a Dios, y durante un tiempo parece que les va bien, pero después todo se cae. Por ejemplo, Napoleón, una autoridad interesante, porque para muchos es un héroe y para otros es una persona cuestionable. Pero cuando él iba a ser coronado, que había una tradición, finalmente era católico, en la que el que te coronaba era el Papa, porque era una forma de representar que la autoridad del rey venía de Dios. Entonces, cuando iba a ser coronado, le quita la corona al Papa y exclama, a Napoleón, solo lo corona Napoleón. Y entonces pone él la corona. A mí que no me la ponga alguien más, yo me la pongo. ¿Y quién es ahí? Una persona súper soberbia. La Biblia dice que un líder debe ser dueño de sí mismo. Porque la soberbia, si te empiezas a envanecer, pronto te alcanza. Y crees que vas a conquistar todo y que vas a vencer todo. Y eso mismo hizo Napoleón, que es cierto que tenía una habilidad militar excepcional y que era muy capaz, inteligente y demás, pero que de pronto se puso a pelearse contra todos y luego contra los rusos también. Y trajo, pues por ese deseo insaciable de poder, mucho sufrimiento también a su pueblo y a mucha gente, y terminó perdiéndolo todo. En su soberbia, los líderes autócratas no solo niegan a Dios, sino que en ocasiones se ponen ellos mismos como Dios. Daniel 3, versos 4 al 5 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos,
naciones y lenguas, que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y aquí vemos cómo Nabucodonosor, un rey de Babilonia, altamente envanecido, ya tenía su grupo de aplaudidores, que no es muy difícil. Observas un poco al rey y dices a este lo que le gusta es que lo estén alabando, aplaudiéndole y diciéndole que sí para todo. Entonces vamos a hacerle una estatua para que todo mundo, cuando suene la música, se postre ante la estatua porque no hay nadie más grande que el gran Nabucodonosor. Y ese asunto de los tiranos que se rodean de aplaudidores es peligroso. Y bueno, finalmente, Dios nos muestra la historia de 3 jóvenes valientes que no se postraron y que nos siguen inspirando el día de hoy a reconocer la autoridad de Dios, que es sobre toda autoridad, aún de aquellas que sean injustas en este mundo. Pero hay también históricamente una referencia interesante, más actual. En el cumpleaños 70 de Stalin, ¿quién fue Stalin? Fue el dictador ruso que ayudó al triunfo de su nación, de la Unión Soviética, no solamente de Rusia, sino de toda la Unión Soviética, que antes estaban como una federación de Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte muchos lo reconocen, ¿no?, como un triunfo, pero al mismo tiempo tuvo muchos excesos con su pueblo. Hizo campos de trabajo forzados que le llamaban gulag. Fue extremadamente represivo y metía sus ideas de una manera obsesiva y a veces trajo hambrunas porque quería cambiar la forma en la que cultivaban y ahora deben de cultivar esto, y de pronto llegaron hambrunas a su pueblo. Y hay un debate en los historiadores, pero algunos creen que entre 4 y 9 millones de personas en su propia nación murieron, no por la guerra, sino por lo que él hizo con un liderazgo autoritario, de mano dura, que fue malo. Pero en su cumpleaños 70 fue interesante, porque estuvo lleno de excesos, donde los historiadores dicen que es como si se hubiera hecho el cumpleaños de Dios. Convirtieron al comunismo en una religión por sí misma, y en capitales de la extinta Unión Soviética, pero antes eran una federación de naciones, como Praga, como Budapest, como Varsovia, como Sofía, erigieron estatuas dedicadas al padre de los pueblos, que era Stalin. La gran fiesta empezó en agosto del 49 y empezó con la detonación de la primer bomba atómica soviética en el desierto del Kazajstán, una bomba atómica para festejar el cumpleaños del padre de los pueblos. Y hubo expresiones fanáticas. Le decían, por ejemplo, generalísimo, a pesar de que él nunca condujo un ejército en campaña, sino siempre estuvo en una autoridad y tenía otros que hacían esas cosas, pero él era el generalísimo. Maestro inigualable, portaestandarte de la paz, gran arquitecto del comunismo y de la felicidad humana, abanderado, orgullo y esperanza de todos los progresistas del mundo, el sol, el amo de nuestros corazones. Menos mal las expresiones que le daban a una persona, y ahí detrás de eso ves un fanatismo increíble. Cómo la gente bien rápido se alinea a ser aplaudidor de un loco que se cree Dios. Post dijo, un sabio infalible, el más grande dirigente y el más sublime estratega de todos los países. La prensa escribió en su cumpleaños, los escritores ya no saben con quién compararte y nuestros poetas ya no disponen de una cantidad suficiente de perlas lingüísticas para predecir tu personalidad. Parece que era el cumpleaños de Dios. Leonid Leonov dijo que llegaría el momento en el que toda la humanidad lo reverenciaría y la historia aceptaría que Stalin y no Jesucristo había sido el punto de partida del tiempo. O sea, iba a ser un antes de Stalin y después de Stalin, en vez de antes de Cristo y después de Cristo. En ese cumpleaños 70, una niña linda le dedicó una bella poesía y se acercó a él para darle un beso y entregarle un ramo de rosas. Pocos sabían que su madre había sido asesinada, la madre de aquella pequeñita, cruelmente en el gulag que precisamente Stalin había dirigido. Y eso hacen. Siempre generan aplaudidores y personas que los estén adorando. Los líderes autoritarios anulan cualquier posibilidad de perder su autoridad.
Les encanta tenerla. Nunca la comparten y quieren ser siempre el centro de todo. Mateo 2, verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y tú sabes la historia, que vienen personas de lejos a adorar al rey que había nacido, y hasta había una estrella ahí, algo increíble. El nacimiento de Jesucristo, el cielo presente, cuando Jesús vino a este mundo. Y de pronto nace y llegan unos personajes con oro, con mirra, con tantas cosas. Y dicen, bueno, ¿y estos qué? No, a ver, tráiganlo con el rey. No, pues es que venimos a adorar a aquel rey que ha nacido. Y todo el mundo, pues, ¿cuál rey que ha nacido? Sabían de lejos que había nacido Jesucristo. Y ellos que estaban cerca estaban totalmente ignorantes a la profecía. Y finalmente fueron avisados de una manera milagrosa que no fueran de regreso con el rey. Se fueron sin darle más datos, porque Herodes le dijo, venga, y me dicen quién es, para que yo también vaya y lo adore. Pero lo que quería hipócritamente no era adorarlo, sino matarlo, porque él pensaba que lo que iba a hacer Jesús era rey y que le iba a quitar el poder político, que ahora sabemos que Jesús no venía a eso. Y que aunque muchas veces las personas le ofrecieron poder y sé tú nuestro rey y muchas cosas, él no quiso eso. Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Y no vino por un poder político en este mundo, sino vino a salvar el alma de la humanidad y no a quitarle el liderazgo a Herodes. Pero aquel loco, con tal de no perder su poder en sus malicias, dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es, como ya no vinieron aquellos, voy a matar a todos. Y a todos los niños menores de 2 años fue y los mató en Belén y a los alrededores. Y Jesucristo milagrosamente fue salvado porque su padre fue avisado por un ángel y se fue a Egipto porque querían matar a los niños menores de 2 años. Así son los líderes autoritarios. Les encanta tener la autoridad. Y si hay alguien que se las puede competir, lo anulan. Un interesante es Hitler. Él era un amante de la muerte. Estableció un culto a la personalidad de una manera increíble, donde siempre se presentaba como alguien lleno de fuerza y capacidad para la guerra. Tenía propagandistas que construían una imagen alrededor de él que promovía mucho sus logros. Cuando tuvo una guerra relámpago y arrolló a Francia, entonces lo presentaban como un tipo invencible, como una persona que nadie podía ganarle a Hitler. Y él mismo estaba bastante abstracto en las cuestiones de la muerte. Le fascinaba ver los edificios caer por bombas, pero nunca tenía él la empatía, y no hay fotos de él yendo a ver a los heridos o dándole comer a una mujer herida o a un niño. No. Siempre tenía así como una actitud de culto a la muerte, siempre serio, nunca sonriendo, como si estuviera oliendo algo podrido. Y hay psicólogos que lo describen como una persona narcisista y necrófila, no porque le guste tener sexo con cadáveres, sino porque tenía un culto a la muerte. Y estaba obsesionado con matar. Mataba a judíos, mataba a gitanos, mataba a los esclavos enemigos. Y, por ejemplo, cuando llegó, se abría el frente de Normandía y su ejército requería ayuda urgente, pues porque ya lo estaban empezando a invadir desde allá y era un problema, prefirió seguir transportando en los trenes a judíos a los campos de concentración para matarlos, que usar los trenes para llevarlo a su ejército, que sus generales le decían, necesitamos tener provisiones y armas para aquellos que se han desembarcado en Normandía poderlos enfrentar. Pero no, era muy importante seguir matando judíos. Una obsesión increíble. Incluso hablando de que su pueblo, si no ganaba, era digno de la muerte. Una expresión de él en el 42 dijo, si pierde la guerra, el pueblo alemán debe perecer. O sea, o ganamos o ¿para qué somos pueblo? Nos morimos todos. Cuando empezó el conflicto en Rusia, varios generales le dijeron, oye, está muy peligroso lo que estás haciendo, ahora vamos a ir contra Rusia y tiene una historia peligrosa ahí. Y él contestó, hemos iniciado esta guerra bajo el supuesto de que somos una raza superior. Si en verdad lo somos, venceremos con facilidad a los rusos. Pero si nos derrotan,
significa que estábamos equivocados, por lo tanto es preferible que la nación alemana desaparezca de la faz de la tierra. No más que palabras. O tengo todo el poder, o no vale la pena nada. Y es un loco que tiene un culto a la muerte. Y ese tipo de personajes son peligrosos. La Biblia habla del carácter de los hombres impíos, que son intemperantes, no los puedes detener. Ya les entra el fanatismo y empiezan a ir hacia adelante y no los puedes detener. Ya es o tengo toda la autoridad o no vale la pena vivir y ni vale la pena que ustedes nadie más los gobierne. Entonces todos morimos si yo no soy el rey. Se enseñarán de otros. Marcos 10:42 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, les gusta ser señor de la nación, les gusta ponerse como los más importantes, ser como el centro de todo. Por ejemplo, Mussolini, en la Segunda Guerra Mundial también, que estaba en Italia, él creía que estaba llamado a refundar el Imperio Romano. Y por eso necesitaba la guerra para glorificar su ego. Y cuando escribían su nombre en los periódicos, lo tenían que escribir en mayúsculas. No podías escribirlo normal. No, en mayúsculas. Benito Mussolini, en mayúsculas. Aquí tienes ahí un pequeño señor traumado que necesita ser todo el tiempo alabado y que se quiere enseñorear sobre los demás. Y esto no solamente pasa en esos aspectos, sino también en el ámbito religioso, no solamente en los aspectos seculares. Líderes que solamente buscan sus intereses. Ezequiel 34, versos 2 al 4 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Malos pastores, que ven por ellos y no por el rebaño, que les interesan los beneficios de las almas, les interesa mucho el diezmo, que les des dinero, que les des favores, que hay excesos luego, hay historias que han pasado también, en donde, es que va a venir el tal predicador y cómprale los cacahuates como a él le gusta, pero tienen que ser estos, y esta bebida, y ahí se la pones, y tienes que hacerlo así de esta manera, y luego llegan y, oye, lávate mis cortinas en tu casa, ¿no? Y te empiezan a pedir cosas que, bueno, ¿y por qué no las lavas tú? O sea, excesivas, que no tienen derecho a andar usando de esa manera la iglesia, pero que son de una manera vil su falta de amor para con los demás. Y en muchas religiones, Pío XII, por ejemplo, tuvo como papa una forma totalmente cuestionable de actuar en la Segunda Guerra Mundial. No condenó a los regímenes fascistas que mataban y tenían políticas de exterminio hacia los judíos, por ejemplo. Y tenía un arzobispo que luego se hizo cardenal, que fue Stepinac, si es que lo pronuncio bien, que fue juzgado después, porque ese arzobispo había sido un aplaudidor de los nazis en Yugoslavia y actuó con un dictador que había también en aquel país, que le decían el carnicero croata, y había un movimiento de los Ustasha que tenía ideas locas. Te voy a leer algunos de sus lemas. Vamos a matar a 1/3 de la población serbia. Deportaremos al otro tercio y el resto lo convertiremos a la fe católica para que de esta forma queden asimilados a los croatas. Así destruiremos hasta el último rastro suyo y todo lo que quedará será una minoría asiaga de ellos. De hecho, muchos sacerdotes franciscanos acompañaron a este movimiento en las llamadas procesiones de la muerte, que recurrían a aldeas y poblados en todo el país para forzar su conversión, so pena de ser ejecutados. O te conviertes o te mato. Y los religiosos asumieron el control de las masacres. Y cuando finalmente tomaron a ese hombre y lo juzgaron por todo ese tipo de cuestiones que había, el Papa excomulgó a los que lo juzgaban. ¿Cómo tú lo vas a juzgar? Si es un cardenal, no puedes hacer eso. Entonces, no es de esa manera
descuidando a los débiles y fortaleciendo un movimiento de esa manera que vamos a poder avanzar, obviamente. Se niegan a escuchar a otros enseñándose de la grey. Tercera de Juan capítulo 1, verso 9 dice: yo os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ya vemos a un líder falso, Diótrefes, que estaba el apóstol Juan escribiendo con una autoridad, obviamente, el apóstol Juan, pero Diótrefes no le gustaba que otro que no fuera él pudiera entrar a la iglesia, entonces no lo recibía, estorbaba y demás. Y de eso también hay historias de cómo el poder se mezcla con la religión. Un caso interesante y triste es el de Corea del Norte. Sustituyeron la religión tradicional por la lealtad ideológica a la familia que está ahí a cargo de ese país. Pusieron, por así decirlo, una religión política secularizada. El líder ocupa la figura sagrada y central. Y aunque se dice ser un estado ateo, en muchos aspectos presentan al líder como si fuera un pequeño dios, una cuestión política y religiosa que les conviene a ellos. Por ejemplo, cuando hablas de Kim Jong-il, le crearon toda una historia para que la gente lo viera como un superhombre. Te decían que él fue nacido en el monte Paektu, que en su nacimiento apareció una estrella en el cielo. Ah, qué casualidad, ¿no? Parece como la de Jesús, ¿no? Que apareció una estrella. Y que un doble arco iris iluminó la montaña cuando él nació. Que el invierno se transformó súbitamente en primavera. Se fue la nieve y llegó la primavera. Y lo ponen como un superhombre que produjo miles de obras literarias y filosóficas. ¿Miles? ¿Realmente? ¿Miles de obras literarias y filosóficas? Y que un día se fue a jugar golf y en su primer partido golf hizo 11 hoyos en uno. Pasa la primera, ¿no? Mira qué habilidad tiene, ¿no? Y luego también se fue a jugar boliche. Y cuando hizo su primera línea de boliche por primera vez, ¿cuánto crees que hizo? Pues una puntuación perfecta, 300 puntos, todo chuza tras chuza, tras chuza, tras chuza. Nunca tuvo una donde no tuviera chuza, sino todas perfectas. ¿Y qué ves ahí? Una persona que te presentan como un superhombre. Y han habido muchos abusos en Corea del Norte. Te criminalizan a la fe independiente. Hay castigos desproporcionados. La culpa es hereditaria. Si tú crees en Dios y empiezas a buscar el cristianismo, no solamente te castigan a ti y te mandan ahí a campos de concentración a tus hijos. Y a los que vienen debajo también los castigan. Entonces a la familia, a todos, van contra todos. Hay una supremacía ideológica obligatoria a la que te forzan. El cristianismo es percibido en ese país como peligroso porque reconoce una autoridad superior a la del Estado, que es la autoridad de Dios. Y tiene vínculos el cristianismo con Corea del Sur, con Occidente, y no puede ser. O sea, las lealtades espirituales deben de ser sobre todo al líder político. Hay una organización que se llama Open Doors que te dice que el país del mundo más peligroso para ser cristiano es Corea del Norte. ¿Qué podría pasarte? Arresto inmediato por posesión de una Biblia, tortura durante los interrogatorios, ejecuciones públicas en casos graves, envíos a campos de concentración o de trabajo forzado, donde son castigados por varias generaciones a la familia, porque son culpables por asociación, porque eran tus hijos, porque no dijeron por esto, por lo otro, paz. Y la familia Kim, la de los gobernantes, son los intérpretes supremos de la verdad nacional, los guías morales incuestionables, la encarnación del destino del pueblo coreano. ¡Qué aberración! ¿Cuántos excesos se hacen cuando la gente toma autoridad y cuando la carne quiere ejercer esa autoridad? Pero después de ver todos esos excesos que han habido históricamente y aún el día de hoy, hay gente sufriendo esos excesos. Muchos se están suicidando en Corea del Norte. No puedes salir, tienes que estar todo el tiempo ahí. ¡Qué horrible! ¿Qué comparación con la autoridad de Cristo? La autoridad, según Cristo, debe ser con una actitud de humildad. Mateo 23, versos 11 al 12 dice: el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿quién es el mayor?
según Cristo. No es al que más se le sirve, sino es el que más sirve. Entonces, el que se quiera concebir como una persona de autoridad en el cristianismo, no es el que va a ser servido por todos, sino es el que se va a poner a servir a todos y su vida al servicio de los demás. Ese es quien tiene la autoridad, lo cual ya rompe muchísimo todo el esquema que acabamos de ver. Porque normalmente, ¿quién es el que tiene autoridad? Pues el que es más servido, ¿no? El que trae su chofer, el que tiene varias secretarias, le llevan el café ahí a su lugar, o tiene todo así, de una manera con mucha autoridad y con mucho reconocimiento y con mucho servicio para él. No, pero Jesús no dice eso. Jesús dice, el que tiene autoridad es para servir. Y esa característica de la autoridad está ligada con la humildad. Si la guardamos, Dios nos va a exaltar en su reino. Si la dejamos, Dios nos va a hacer a un lado, es lo que está diciendo la Biblia. Jesucristo, que es el modelo de autoridad, fue humilde en exceso. Filipenses 2, versos 6 al 9 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, Jesús era en forma de Dios, pero no estimó quedarse con todo ese poder, sino que se despojó. Se vino a ser un hombre como un siervo y ahí estaba siendo contratado, siendo carpintero, haciéndole muebles a las personas. Ahora lo contrata fulano, ahora lo contrata sutano, ahora sudando para conseguir madera, estando como hombre. No solamente se quedó como sirviendo a los demás, sino aún fue al lugar más humillante, como una muerte de cruz, siendo repudiado por toda la nación. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, porque vino para servirnos, no solo por ser nuestro creador, que ya eso ya es suficiente para merecer toda la autoridad, pero no por eso, sino porque además de que es nuestro creador, porque es el que más conocimiento tiene, porque es el que más sabe, porque es el que mejor puede decidir por nosotros, nos vino a servir. Y entonces, como nos vino a servir y a servir de tal manera que hasta tomó un lugar que no le correspondía a él en la cruz, para darnos una oportunidad de perdón y esperanza, entonces el Padre lo exalta hasta arriba, hasta lo sumo, y le da una autoridad. ¿Por qué ganó Jesús tanta autoridad? Por su servicio, por su amor. Y si Jesús ganó la autoridad sirviendo, ¿por qué crees que tú y yo no la tenemos que ganar de la misma manera? El mayor es el que más sirve, no el que es servido. Lucas 22, 26 dice, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, le está enseñando a los apóstoles que el mayor iba a ser como el más joven. ¿Qué es esto de que como el más joven? Pues, ¿qué pasa cuando tú tienes una persona joven y que estás, por ejemplo, trabajando en alguna empresa y llega un jovencito? Pues, la responsabilidad del que tiene experiencia es ayudar al joven. Lo tomas, lo formas, le enseñas. Si tiene buena actitud, si es humilde, pues viene a aprender. Y a veces una manera de desarrollar las empresas es mezclar a la gente con experiencia, con los que no tienen experiencia, y los que tienen más experiencia deberán pasar los conocimientos a los jóvenes. Entonces, ¿qué actitud tiene el joven? Humilde. Es humilde. Yo no sé cómo hacer esto. Oye, ¿cómo me recomiendas que haga eso? Oye, tengo este problema. Oye, no sé cómo resolver esto. Y está preguntando porque es humilde. Pregunta, y entonces el que tiene experiencia le dice, mira, así nos pasó hace un año, 2 años, ese cliente es abusivo, ten cuidado, hazle por acá, hazle por allá, y los coachea para que pueda salir todo bien y para que aunque sea una persona joven le salga muy bien el proyecto, pero tiene una característica, escucha. A lo mejor no tiene mucha experiencia, pero no importa, porque es una persona humilde que escucha a los demás. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el mayor sea como el más joven. Quien tiene autoridad debe de escuchar. Debe de escuchar.
Y no voy a decir, yo toda me la sé, no, yo todo lo resuelvo, yo qué bárbaro, no, yo ya leí la Biblia 300 veces y no sé qué tanto, ándale, envanécete pues. El que tiene autoridad escucha a los demás para poder tomar la mejor decisión considerando las opiniones de los demás. Escucha como el joven escucha. ¿Cómo escucha el joven? No sé cómo hacerle. Voy a preguntarle a los que tienen más experiencia para que me enseñen a hacerlo. Entonces, lo que le estaba enseñando Jesús a los apóstoles es, ¿tú quieres ser líder? Escucha. Aprende a escuchar. Porque al rato vamos a empezar a hablar de la autoridad en la familia o en otros lugares. Tienes que escuchar a tus hijos. Tienes que escuchar a tu familia. Tienes que escuchar a cualquier persona que te lo pida. Hay que oír. Dice la Biblia que nadie sabe nada como debe saberlo. Eso nos enseñaron los apóstoles. Nadie sabe nada como debe saberlo. Entonces, si nadie sabe nada como debe saberlo, porque nadie tiene el conocimiento pleno como Dios, pues por lo tanto, siempre podremos aprender de alguien más, ¿no? Y aún Jesús le ponía atención a los niños y cuando decía de los pequeños, de los que amaban, perfeccionaste la alabanza. Cuando veía la sencillez con la que alababan a Dios. Entonces, si Jesús aprendió de la alabanza a través de los niños y lo pone como ejemplo a nosotros, ¿por qué no vamos a escuchar a todos? Pero el soberbio se envanece porque tiene mucha autoridad y empieza a usar la autoridad para su comodidad, para lo que le da la gana a él. Eso es usar la autoridad para mal. Pero estamos aprendiendo a usar la autoridad para bien, para construir, para edificar, para servir. Jesucristo es nuestro ejemplo de servicio. Juan 13, versos 14 al 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice, yo soy el Señor y Maestro. O sea, soy el Señor, tengo autoridad. Y soy el Maestro, tengo conocimiento. Pero a pesar de tener más autoridad que ustedes y tener más conocimiento que ustedes, le lavé los pies a todos. En la última cena, le lavó los pies, que era un trabajo que hacían los siervos. Se puso con una cubetita, con un trapito, y se fue lavando apóstol por apóstol, apóstol por apóstol, los pies de todos porque estaban cansados del camino, etcétera, para que estuvieran listos para poder tomar la última cena con descanso, con bendición. Lavó sus pies. Y se puso como ejemplo, así como yo lavé los pies de ustedes, ustedes laven los pies de los demás. Entonces debemos estar imitando a Jesús, que vino a servir aún a quienes tenían menos conocimiento que Él, a quienes tenían menos autoridad que Él, pero lo sirvió. Y ese es el modelo de autoridad en Cristo. Para dejar claro el concepto, explicó aún que para crecer en la autoridad, debes de crecer en servicio. Mateo 20, versos 27 al 28 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿estudie una maestría en teología y aprenda muchas cosas? No dice eso. El que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el más importante no es el que tiene más teología, el que tiene más conocimiento, no es eso. El que quiera crecer en autoridad va a servir. Y mira a Josué, ¿qué hizo Josué? Muchas veces estuvo sirviendo detrás de Moisés mucho tiempo y sirviendo a todos. Y luego, cuando se fue Moisés, tomó autoridad, pero antes sirvió. Dios nos llama a servir para crecer en autoridad. Y los apóstoles aprendieron esta lección y la transmitieron a la iglesia. Vamos a ver a Pedro. 1 Pedro 5, versos 2 al 3, dice, hablando a los líderes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. O sea, ejerce autoridad, le decía Pedro a los apóstoles, cuidando a la iglesia con rapidez,
no con lentitud, con ánimo pronto, siendo un ejemplo de servicio. No la ejerzas poniéndote como Señor o por un interés económico deshonesto, sino ejércela en bendición de parte del cielo. Y Pablo también lo decía, 2 Corintios 4, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Mira, ¿quién dice eso? Pablo. No me predico a mí mismo, porque muchos líderes a veces llevan a la gente todo el tiempo a él. A él, a él, a él, a él, a él. No es llevar a la gente a él. Ningún hombre puede sustentar tu corazón. Ningún hombre murió por ti en la cruz. El único que puede sustentar tu vida es Cristo. Y Pablo decía muy bien, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El Señor es Cristo. ¿Qué haremos? Lo que Cristo nos diga. Lo que Cristo nos inspire. Y nosotros somos siervos de Jesús, que es nuestra autoridad. Entonces estaba enseñando a la iglesia a reconocer el señorío de Cristo. Resumiendo, el concepto mundano de autoridad es: busca poder, ten autoridad, domina a otros. Así ha pasado con todos los autócratas que hablamos y con muchos más que podremos hablar horas de ellos. Eso no sirve. El concepto cristiano es: sé humilde, sirve y utiliza una autoridad que Dios te dé, no para servirte tú y llenarte de dinero tú y que traiga a todo el mundo como siervo, no. Para construir y para servir a los demás. Vive a la forma de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en la autoridad. Y para concluir, vamos a recordar las palabras de Cristo, que vino para establecer una autoridad diferente a la del mundo en nosotros. Mateo 20, versos 25 al 26 dice: entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y que el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, Jesús estaba atacando el concepto del mundo. La autoridad para enseñorearte, la autoridad para buscar ser grande y para tener poder, eso no sirve. Entre vosotros no será así. El concepto de Cristo, ¿cuál es? La autoridad a través del servicio. La autoridad para bendecir a los demás. Para eso es la autoridad. ¿Amén? ¿Ok? Pues bueno, Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.